La concejal de Campo Quijano, Lorena Torres, porque, bueno, nos acabamos de enterar que entre gallos y medianoches aprobaron, en este caso, las cuentas generales del ejercicio 2024. ¿Qué está pasando en Quijano? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Bueno, ciertamente en Campo Quijano se aprobó la cuenta general del ejercicio 2024, una cuenta que había llegado con ciertos números que llamaban mucho la atención Ujú. y que después de 14 días el intendente mandó una rectificación porque en su momento el informe original hablaba de un gasto de 121 millones de pesos por parte del Consejo Deliberante, Sí. cuando en realidad el Consejo Deliberante en el 2024 tenía una dieta para concejales de 250.000 pesos y salario para los secretarios de un monto mucho menor. Entonces todo eso llamó la atención y sin embargo tardó el intendente 14 días para enviar una rectificación. También antes de que envíe la rectificación, el Consejo había aprobado una especie de interpelación a Mm. los funcionarios, particularmente a la secretaria de Hacienda. Así que fue que el día 14 de agosto asistieron al Consejo Deliberante la contadora Mercedes Coria junto con otros funcionarios de otras áreas Sí. para responder un temario que constaba de 20 puntos. Y bueno, se dio esa exposición, los funcionarios expusieron sobre ese temario, sin embargo no se dio lugar a ninguna pregunta, eso lo decidió la mayoría de los concejales, Vamos a decir ahí, solamente. Lorena, perdón que interrumpo, digo, la mayoría, que son todos oficialistas. Sí, yo entiendo que hoy por hoy el Consejo Deliberante cuenta con 5 concejales que son oficialistas, que Sí. responden directamente al Ejecutivo Municipal. Y si bien en un principio se había pedido dejar que los funcionarios expongan todos los puntos que estaban en el temario, Mm. luego que de determinada la exposición, los mismos concejales que habían pedido esa cuestión de respetar la exposición, Sí. después directamente votaron para que no se haga ninguna pregunta y la verdad que quedaron muchas dudas sobre las exposiciones que se dieron. Ahora, más allá de esto, Lorena, ¿había documentación respaldatoria, digo? Porque de repente con eso uno podría entender para qué tantas preguntas si digo hay algo que respalda, ¿no? Pueden hacer una explicación, podría ser, no debería, porque en realidad si están citados al Consejo deberían dar algún tipo de explicación. Bueno, en ese temario se solicitaba, había 3 puntos Mm. que solicitaban documentación respaldatoria. Una de ellas era porque en Campo Quijano se cobra una contribución de acompañamiento de tránsito a los camiones sobredimensionados bueno, que circulan por nuestra Sí. jurisdicción y eso marcó una recaudación de 70 millones de pesos, por lo cual se solicitaba cuál era la documentación o cuál era el respaldo que tenía el intendente para efectuar ese cobro, puesto que no hay una tasa, Mm. no figura eso en la ordenanza tarifaria del municipio. Y entonces se pedía esa documentación respaldatoria que no llevaron y que no dejaron en el consejo. Lorena, También pero se ¿cómo se pide. cobra? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Tránsito? Sí, la dirección de tránsito está a Ajá. cargo de eso. De hecho, en la exposición que hizo el director de tránsito, el abogado Farfán, él creo que puso sobre relieve la cuestión de que se había recaudado muy bien, una recaudación exitosa, porque bueno, antes se cobraba por ciertas dimensiones, más bien las que superaban cierta altura por un problema de los cables, cuando pasan los camiones que superan Sí. cierta altura. Sí. Pero esta vez se emitió una resolución municipal nueva en donde ahora se cobra por todas las dimensiones que se superan, sean largo, ancho o alto. Entonces, eso marcó una gran Mm. recaudación de 70 millones de pesos, pero bueno, quedó ahí en duda de cuál es la resolución municipal que respalda eso, Sí. porque además también se pone en duda si le corresponde o no al Ejecutivo Claro. cobrar esa Claro. contribución, puesto que...
que es Sí. atribución del Consejo Deliberante Exactamente, eso, el eso estipular. justamente iba a consultar. ¿No tendría que haber pasado primero por el Consejo? O sea, ¿qué facultades tienen para tomar una decisión así tan arbitraria, digo, el municipio, ¿no? ¿Para qué existiría el Consejo entonces? Exactamente, y además porque, bueno, la ley municipal también indica que toda resolución que emane el Ejecutivo Municipal Sí. tiene que ser enviada al Consejo Deliberante, pero bueno, eso no sucede en Campo Mm, Quijano. Nosotros nos enteramos al último, de hecho ya después de esta recaudación que ellos denominan exitosa, mm. recién nosotros tomamos conocimiento de que hay una nueva resolución municipal y bueno, esa documentación no se dejó. También se solicitó documentación referida a las compras de maquinaria, porque es cierto que en Campo Quijano se ha incorporado maquinarias y rodados al parque automotor, Sí. y sin embargo no dejaron las facturas respaldatorias que se solicitaban. Entonces, y después no se cuenta con ninguna documentación respaldatoria. Es cierto que la cuenta general del ejercicio, según lo que indica la ley 8126, tiene que cumplir ciertos requisitos, Por pero no supuesto. habla de documentación respaldatoria. Pero ante la mínima duda que pueda tener uno o dos o más concejales, debe el intendente responder las inquietudes, pero bueno, eso no sucedió, y directamente hubo mucho apuro para poder aprobar esa cuenta sin contar con documentación que respalde los gastos y bueno, y tampoco que responda a las dudas que por ahí se han planteado. Claro. Bueno, a esto le sumamos además esta situación. Por un lado exponen una cantidad de empleados municipales y por el otro lado quien está al frente de Capital Humano asegura que son de 230, no son 239 como se había informado, sino 280. ¿Qué pasó con esto? ¿También se la citó al Consejo Deliberante? Sí, en su momento ella, la directora de Capital Humano, la señora Castro Gonzalo, ella asiste también al consejo porque había un punto a tratar en la exposición que era vestimenta y uniforme. Y bueno, y ella hace una introducción sobre esa cuenta y allí ella especifica que actualmente cuentan con una planta de 280 empleados. Cuestión que a mí me llamó la atención porque, bueno, en el presupuesto municipal 2023, que está prorrogado por 2 años consecutivos, ¿Mm? se habla de una planta de 239, ¿sí? Entre planta política, personal permanente y, bueno, el contratado. Y después cuando el intendente envió el proyecto presupuesto 2025, también habla de una planta de 239. Bueno, ese proyecto llegó al consejo, pero no se trató porque, bueno, el oficialismo se levantó y no quiso dar tratamiento porque en su momento no tenía mayoría. Entonces, a raíz de eso se prorrogó por segundo año el presupuesto 2023. Bueno, ahí yo he planteado estas cuestiones porque la directora de Capital Humano habla de un total de 280 personas que trabajan en el municipio, cuando en realidad el presupuesto prorrogado habla de 239. Ujú. Quiere decir que uno puede inferir que el intendente tomó a 146 personas Mm, durante su gestión. claro. Bueno, eso sorprende, la verdad, ¿no? Bueno, bastantes irregularidades, vamos a decir, en este sentido. Cierto que sabemos que, como lo acabas de plantear, hay una mayoría en el Consejo, que no debería, digamos, de esto significar pasar por alto algunas cuestiones tan delicadas, ¿no? Sí, bueno, así quedaron muchas dudas, mucha Mm, incertidumbre sobre otras cuentas que se han analizado. Uno solamente tiene una grilla de números sí, y bueno, y no cuenta con la información porque bueno, en el año 2024 sí. yo siempre estuve intentando generar esos pedidos de informe que luego me permitan a la hora de analizar la cuenta en este año poder contar con esa información respaldatoria. El intendente, si bien es cierto, estuvo hablando en algún medio local acerca de la cuenta general, él dijo, bueno, los concejales tienen la obligación de pedir los informes, bueno, pero es lo que yo hice. Sin embargo, hay pedidos de informe que no pasaron el filtro porque lo frenaron antes de que pudieran llegar al escritorio del intendente, y Mm, los pocos que han pasado no han sido respondidos. De hecho, yo eh,
lo digo, ¿no? Y le informo eso a mis vecinos y de hecho he pedido al actual presidente del cuerpo, a la concejal Mirta Copa, que me responda cuáles son los pedidos de informes que se han aprobado en 2024 y 2025 y cuáles no fueron respondidos. Mm. Y bueno, ya tengo el documento ese que me respondió la presidenta, en donde indica que el intendente no respondió los pedidos de informe, y mucho menos esos que tienen que ver con el dinero, con la administración de los fondos del municipio. Ujú. Bueno, sin embargo, por ahí lo que llega de repente es que hay como un control y una buena administración. Entonces digo, ¿qué inferís vos, digo, como concejal y con todo esto que nos estás contando? Y bueno, para mí queda en el discurso, porque la transparencia no existe, la apertura de la que habla el intendente respecto de responder pedidos o notas, eso no es tal. Y bueno, yo entiendo que si hay una gestión municipal que de ninguna manera quiere facilitar al Consejo Deliberante ningún tipo de información, Ujú. entonces algo están ocultando, porque yo creo que si que no es que el intendente tenga que promulgar o pronunciar que él es transparente, él lo tiene que demostrar con hechos, Ujú. y los hechos no demuestran eso, porque el intendente no responde los pedidos de informes y bueno, y gracias a la mayoría que tiene, porque hay concejales que son funcionales al intendente, se ha logrado la aprobación de una cuenta general que deja más dudas que certezas. Bueno, concejal, le agradecemos mucho el tiempo con nosotros. Sabemos que hay un montón de otras situaciones también complejas y que se dan, digo, como para expresarlas. El tiempo es corto, pero está bueno entender un poco qué es lo que está pasando en Campo Quijano y empezar a develar algunas cuestiones, ¿eh? Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, buenas Buenas noches. noches, ¿eh?